Bueno, mis hermanos, como ustedes vieron en la imagen que se compartió en el chat de la iglesia, el título del sermón el día de hoy es Aviva el fuego, basado en 2 de Timoteo, capítulo 1, versos del 1 al 10. Así que, ¿qué le parece si va conmigo a esta epístola, hermosa epístola? Y bueno, con un título que en muchos contextos se ha hecho muy místico, y en algún momento este término de avivar el fuego no solo ha sido como muy místico, sino también un poco abstracto. Sin embargo, en la palabra de Dios es algo sumamente concreto. Me dice amén cuando lo tiene. Amén. Vamos a leer, voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. En la Nueva Biblia de las Américas hay un subtítulo o un título que dice fidelidad y dinamismo en el servicio cristiano, verso 3. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Verso 9. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Está escribiéndole el apóstol Pablo a un Timoteo que él había recibido una comisión específica. ¿Cuál era esa comisión? ¿Qué tenía que hacer Timoteo en Éfeso? Si recordamos lo que vimos en la primera epístola, recordamos que Timoteo debía ir a establecer el orden en una iglesia que estaba en caos. Timoteo se tenía que enfrentar a los falsos maestros, tenía que confrontarlos, tenía que detenerlos. Y repaso esto de la primera epístola porque, como les digo, esta epístola es totalmente diferente, pero no se desprende de la otra epístola. Tenía que detener las falsas enseñanzas y tenía que llevar a la iglesia a ser columna y sostén de la verdad, exaltando a Cristo Jesús sobre todas las cosas. En esa epístola, en la primera, Dios muestra su cuidado, Dios muestra su amor para con su pueblo, para con su iglesia. Vimos también que Dios se refleja en la primera epístola como un Dios de orden. Y Él, a través de ese orden que establece para la iglesia, muestra su cuidado para con ella. Dios brinda una serie de instrucciones a la iglesia de Éfeso por parte del apóstol Pablo en relación a cómo esta iglesia debe vivir. Nos muestra su cuidado por medio de un liderazgo bíblico, ancianos, diáconos que sirven a la iglesia. Muestra cómo se deben sostener los ancianos en la iglesia local. Revela las características de los falsos maestros y cómo estos hombres aman el dinero. Y todo lo que hacen
lo hacen en función del dinero. Si no hay dinero, no caminan. Dios muestra las características de los falsos maestros como parte de su cuidado para con la iglesia. Da instrucciones específicas sobre cómo sostener a las viudas. Nos dice cómo debemos orar, levantando manos santas. Nos dice también cuál es el rol de la mujer dentro de la iglesia local, pero si hay algo que podemos ver, así como en toda la escritura, en la primera epístola a Timoteo, es que Pablo centra todo en el evangelio. El evangelio es lo que impulsa cada una de esas instrucciones y la manera en que la iglesia debe vivir. Ahora, la primera epístola se escribió entre el 62 y 64 después de Cristo. Voy a acomodarme esto por acá porque creo que son. Okay. Después de Cristo. La segunda epístola, algunos hermanos me han comentado y pensaban que estaba muy distanciada de la otra, pero en realidad la segunda epístola se escribió entre el 64 y 68 después de Cristo. No hubo mucho tiempo entre una epístola y otra. Después del cuarto viaje misionero, Pablo está encarcelado en Roma. Pero este encarcelamiento no es como el que menciona en Filipenses. Creo que es en Filipenses o en otra carta, cuando él tiene la esperanza de salir pronto. En esta carta, que dicho sea de paso es la última carta del apóstol Pablo, él está consciente de que va a morir. Él sabe que saliendo de esa celda en la que se encuentra, él va a ser asesinado. Eso es muy importante entenderlo. Pablo fue martirizado por Nerón y Nerón murió en el 68 después de Cristo, lo cual ubica la epístola en ese rango de años. Ahora, ¿cuáles son los motivos o dos motivos principales por los que Pablo escribe esta segunda epístola? Primeramente, Pablo quería animar a Timoteo a permanecer fiel en su labor ministerial. El segundo motivo, que podríamos decir que es principal también, es encargarle a Timoteo que vaya a Roma, que lo visite, girándole algunas instrucciones sobre a quién debía traer y qué debía traer. Ahora, las epístolas, como lo vimos también iniciando Timoteo, cuando hablamos un poco de las cartas, tienen una estructura donde se compone de introducción, cuerpo, desarrollo y conclusión. En esta segunda epístola, la introducción está en los primeros 2 versos del saludo. El cuerpo de la epístola va desde el verso 3 del capítulo 1 hasta el verso 19 del capítulo 6. Y la conclusión va del verso 20 al verso 21 del capítulo 6. Ahora, vamos a ver. Timoteo tenía que ordenar la iglesia. Esta tarea de ordenar la iglesia para un pastor, para un líder, no fue, ni es, ni será sencillo. No es y no será, ni fue para Timoteo sencillo. Hay que tomar en cuenta varios aspectos para entrar a esta carta. 1, Timoteo era joven. ¿Recuerdan eso? Los falsos maestros no solo eran varios, sino que probablemente no eran jóvenes. Según la historia, Timoteo era tímido y según los estudiosos, la carta revela que él estaba siendo intimidado, desanimado ante la batalla espiritual que se desarrollaba en Éfeso. En otras palabras, Timoteo no la estaba pasando muy bien. Y créanme que Pablo tampoco tenía un panorama muy alentador al estar en prisión, escribiendo una carta consciente de que ya iba a morir. Por lo general, esto es algo que consideraciones mías personales, por lo general los falsos maestros son seguidos por algunos que no son ni cristianos y que están metidos dentro de la iglesia. Probablemente en Éfeso estaba sucediendo eso. Habían hombres que estaban dentro de la iglesia que no eran creyentes, pero apoyaban a estos falsos maestros y por lo general se llegan a convertir en detractores
de aquellos que quieren cumplir con la voluntad de Dios. Probablemente Timoteo estaba siendo atacado por todos estos detractores. Estos supuestos que estoy formulando, que los formulo yo, es a base de lo que pude leer respecto a la historia de Éfeso. Creo que hay algo, Roy, en el sonido. ¿Qué será eso? ¿Qué es aquí? Okay, creo que ahí. Vamos a mantenerlo ahí. Era un panorama nada alentador para Timoteo y nada alentador para Pablo. Estaba encarcelado, estaba sufriendo, estaba padeciendo. ¿Cuáles serían nuestras últimas palabras antes de morir? Si estamos conscientes de que vamos a partir con el Señor saliendo de esta reunión, ¿cuáles serían nuestras últimas palabras? ¿O estaríamos listos para salir y negar al Señor? ¿Cuál sería? Hace unos días un hermano me puso un audio que tuvo un sueño donde parecía como que habían pasado algunos años y estábamos en una mesa algunos de los hermanos de acá y se estaba dando la persecución. Y él me cuenta el sueño y yo creo que yo pude vivir el sueño interesante. Y yo dije, Dios mío, es que hay que estar ahí. Hay que estar en medio de la aflicción por el evangelio. Hermanos, porque ahorita esto está sencillo. Ahorita no hay persecución, no están afuera esperándonos para cortar nuestras cabezas. Pero la iglesia enfrentará persecución. La enfrentará. Para continuar viendo esta epístola, hay una palabra que es necesario que usted recuerde. Para continuar viendo toda esta epístola. Y es la palabra fidelidad. Pablo está demandando a Timoteo fidelidad, mientras que a su vez en toda la epístola, Pablo revela, o Dios revela por medio de su espíritu que inspira la palabra, a ese Dios fiel. Después de todas las instrucciones en la primera epístola, entendiendo lo difícil de esta tarea, Pablo llama a Timoteo a permanecer fiel ante la oposición. Hermanos, fiel. No se le olvide esta palabra en toda la serie. Igual yo la voy a estar recordando. Fidelidad. Fidelidad. Siempre, hermanos, en medio de un panorama desalentador, tenemos que recordar que Él es fiel. En medio de los detractores, personas que atacan, que hablan, cuya base puede ser ignorancia, puede ser odio, puede ser rencor al Señor. A pesar de los detractores, a pesar de la oposición, debemos de recordar que Él es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, como su pueblo, Él permanece fiel. Él es fiel. Él es fiel, hermanos, en cualquier dificultad. Él es fiel en cualquier tribulación. Él es fiel a pesar de nuestro pecado. Él es fiel. Él es fiel para con su iglesia. Él se revela en esta epístola como el Dios fiel. El Dios que llamó a Pablo, el Dios que llamó a Timoteo, es el Dios fiel que les recuerda a ellos que estará con ellos hasta el último minuto. Dios está allí. El mismo Dios del Antiguo Testamento que estuvo con Josué, que estuvo con el pueblo junto al Jordán y que les dijo: entren, peleen, conquisten la tierra, yo voy a estar con ustedes. Es el mismo Dios que le recuerda a Pablo, es el mismo Dios que le recuerda a Timoteo, y es el mismo Dios que nos recuerda a nosotros que tenemos una promesa eterna. En aquel tiempo,
El pueblo de Israel iba a entrar a las tierras de Canaán, a un reino temporal, terrenal, pasajero. Hoy nosotros no tenemos la promesa de un reino terrenal y pasajero. Nuestra promesa está en los cielos, un reino celestial y eterno. Y esta epístola, en medio de la aflicción, en medio del dolor, lleva o nos comunica a través del apóstol Pablo cómo nuestra mirada debe estar en el reino celestial, en lo eterno, y no en las cosas de este mundo. Nosotros debemos estar listos, inclusive para padecer, comprendiendo que Él es fiel. La fidelidad de Dios no está condicionada a los asuntos que pasan en nuestro entorno. A nosotros se nos puede estar cayendo todo el castillo de naipes, todo el castillo de arena, pero Dios es fiel. Él es fiel. En medio de la turbulencia que implicaba para Timoteo las labores ministeriales, Dios se muestra como ese Dios fiel. Pablo le comunica, porque esta carta tiene algo interesante que yo aprendí. Esta carta habla mucho de las relaciones con otras personas. Pablo habla mucho en esta carta de aquellos que le ayudaron y de aquellos que le hicieron mal. Habla bastante, hace varias menciones sobre esto. Entonces Pablo dice que se cruzó con enemigos, con detractores, con gente que lo atacó, pero a su vez se cruzó con hermanos que fueron como un alivio para él, que le ayudaron en su carga ministerial, que fueron usados para fortalecer su alma. Personas por medio de las cuales recibió provisión, recibió ánimo y recibió fuerzas. Ahora, al ser una epístola pastoral, podemos pensar que todo esto está expuesto a vivirlo únicamente el pastor, porque es el que predica al frente el domingo. Tener detractores, gente que miente sobre él, gente que dice cosas sobre él, pero en realidad toda la iglesia está expuesta a los detractores. Aquellos que quieren destruir, aquellos que quieren dañar, aquellos que quieren golpear. Entendemos que esto va a suceder para con toda la iglesia que ame la verdad y que viva la verdad. La iglesia de Cristo, a la luz de las promesas que el mismo Jesús hace, debe acostumbrarse al ataque, debe acostumbrarse a la persecución. Debe acostumbrarse a eso, porque en medio de ella Dios mostrará su fidelidad. Mientras algunos detractores golpean y atacan, Dios utiliza a otros hermanos, según nos comunica esta epístola, para fortalecer el alma, para aliviar la carga. Y esto lo vemos con un Pablo que necesita la visita de Timoteo. Pablo necesita que Timoteo le visite. Todo esto lo vamos a estar viendo en esta serie. Quiero que vea esto como una introducción de varios puntos que estaremos tocando. Las relaciones entre los hermanos son importantes en esta epístola. Son muy importantes. El fortalecimiento con los hermanos es muy importante. Y el entender que hay ataques es muy importante. El entender que no pertenecemos a este mundo es muy importante. El entender que nuestras promesas son eternas es muy importante en esta epístola. Quiero que vea todo esto a manera de introducción y ahora vaya conmigo al verso 1 del capítulo 1 de la epístola. Vamos a ir viendo poco a poco algunos de los detalles. En estos primeros dos versos dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Este es el mismo saludo que utiliza en la primera epístola. Entonces no voy a desgranar todos estos conceptos, porque ya lo hicimos en la primera epístola. Y si usted gusta repasarlos, puede ir a YouTube y escuchar el sermón. Vemos así a grandes rasgos en este saludo, en esta introducción,
cómo Pablo está cumpliendo la voluntad de Dios, y dicha voluntad de Dios es el haber sido comisionado como apóstol a los gentiles. Nos muestra cómo Pablo tiene a Timoteo como por un hijo en la fe, un concepto que estuvimos trabajando también. Vimos los buenos deseos, o los vemos acá, los buenos deseos en Cristo, que son aspectos necesarios para el caminar en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús. Verso 3. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto nos lleva a nuestro primer encabezado esta mañana. El vivir una fe sincera trae como resultado un afecto y amor profundo entre hermanos. En estos versos, Pablo está expresando cuánto desea ver a Timoteo. Él tiene un deseo de verlo. En este extracto él nos habla acerca de la relación que existe entre ellos. Y vimos, cuando hablamos de las epístolas a nivel general, que las epístolas en su estructura, en la parte introductoria o en los primeros versos, siempre nos muestra detalles sobre el emisor de la carta y el receptor de la carta. En este caso no solo nos muestra detalles sobre ellos, sino sobre su relación, que era otra característica de las epístolas. En los primeros versos podría mostrarnos detalles sobre cómo era el emisor, cómo se llevaba con el receptor y así sucesivamente. Él expresa gratitud a Dios, pero en esta gratitud él dice: a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. Y luego ya continúa hablando de la relación o el afecto que tiene por Timoteo. Entonces yo me pregunté, ¿para qué hizo mención? ¿Por qué hizo mención de una limpia conciencia como lo hicieron los antepasados? Si en realidad venía a hablar del afecto que tenía por Timoteo. Esa fue una pregunta que yo le hice al texto. Pero eso me llevó a ver algo en concreto. Pablo está expresando que él sirve de manera correcta, que él está haciendo lo que es correcto delante de Dios. ¿Por qué era necesario hacer esta mención? No lo busque, yo se lo leo. En Hechos 24 se da una situación con los judíos. Los judíos acusan a Pablo ante Félix. Y entonces Pablo se defiende. En ese momento le dicen a Félix: este hombre, Pablo, es como una plaga. Es una plaga, anda regando un veneno, anda hablando lo que no es, acusándolo con el gobernador. Entonces Pablo se defiende en el capítulo 24, verso 14 de Hechos. Y él dice: pero esto admito ante usted, ante el gobernador, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Recordemos cuáles características tenían los falsos maestros en Éfeso. Estaban hablando, según el capítulo 1 de Primera de Timoteo, acerca de la ley y acerca de genealogías interminables, y se perdían en vana palabrería hablando sobre cosas que no entienden. Entonces Pablo lo que está diciendo con esto es: así como los antepasados y toda la ley y los profetas, yo también creo y estoy sirviendo correctamente creyendo en eso. Y es necesario a un Timoteo que está rodeado de todos esos falsos maestros recordarle esta verdad, no solo a él, sino también a la iglesia. Sirvo con limpia conciencia como lo hicieron los antepasados. Pero en el verso 3 él dice: doy gracias a Dios. ¿De qué? ¿De qué da gracias a Dios o por qué? De que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Entonces, el afecto por Timoteo lo llevaba a orar por él. Lo llevaba a orar.
En el verso 4 él dice, deseo verte, estoy deseando verte. Pablo tenía una vida de oración constante, noche y día. Pablo recordaba a Timoteo en sus oraciones, recordaba sus lágrimas, y yo también me pregunté, ¿cuáles lágrimas? ¿Cuándo pudo ver Pablo a Timoteo llorar y por qué? La historia dice que muy probablemente fue cuando tuvieron que separarse en Mileto, Hechos capítulo 20, donde todos los ancianos lloraron con Pablo y que lo abrazaron, que lo lloraron con él y lamentaron que ya no lo iban a ver más o por un largo periodo de tiempo. Eso es lo que la historia dice respecto a las lágrimas de Timoteo. Pablo expresa este deseo por verlo, lo cual él mismo expresa significaría una gran alegría. Pero ¿por qué Pablo deseaba verlo? ¿Cuál era el motivo? Verso 5, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Si nosotros vivimos una fe sincera a la luz de este encabezado, el resultado será relaciones afectivas entre hermanos. Si la fe es sincera en medio de nosotros, viviremos teniendo relaciones fuertemente afectivas y nos amaremos. Si la fe es genuina, si la fe es real, si la fe es sincera. Pablo expresa que es un deleite, una alegría estar con Timoteo, porque su fe es sincera. Pastor, entonces quiere decir que hay fe que no es sincera. Exacto, hay fe fingida. Algunos fingen tener fe, creen creer, pero en realidad no creen. En ellos no está esa fe, no está ese amor. Y siempre pesará más el rencor, más la envidia, más el odio que el amor por los hermanos. Siempre. Pero una fe genuina pasará por alto las diferencias para disfrutar de la relación afectiva entre hermanos, sin importar las diferencias. Pablo nos está revelando esto, la naturaleza de la iglesia siendo uno. ¿Por qué disfrutamos estar con nuestros hermanos? Porque Cristo es el centro. Hermanos, hoy tenemos el ágape. Ustedes se reúnen en sus casas, toman café en sus casas, celebran cumpleaños en sus casas, pero quiero decirles algo. En las reuniones informales no nos estamos dando unas vacaciones de Cristo. En las reuniones informales, Cristo debe ser el centro también. La fe sincera se disfruta porque nos deleitamos en Cristo. Hace poco, en un lugar en el que estuve, alguien hizo mención de una frase. El problema no es que haya hecho mención de esa frase. El problema es que estaba mi hijo a la par. Y estábamos hablando acerca del evangelio. Y alguien dijo, ya, no seamos tan panderetas, hablemos de otra cosa. Yo puedo pasar por alto el comentario. Pero mi hijo se montó al carro. Y mi hijo tenía preguntas. Y yo le dije a Ezequiel, ¿cómo se siente usted si usted va a una casa de alguno de los hermanos de la iglesia y le dicen, aquí no hable ni de su papá, ni de sus hermanos, ni de su mamá? No hablemos de eso, hablemos de otra cosa. ¿Cómo se siente usted? Digo, como que los están rechazando. Bueno, pues para mí entender una frase como esa en la iglesia no cabe. No nos damos unas vacaciones de Cristo en nuestras reuniones informales. No es que estamos esperando una reunión informal para sacar toda la carne que tenemos. No, hermanos, aunque si es para asar, sí. Pero algunos dicen, bueno, tenemos un cumpleaños. Bueno, no es iglesia, no es domingo. Seamos nosotros. Y sale toda la carne.
Entonces yo le tuve que explicar esto a mi hijo. Y yo le dije, si alguien te dice, no hables de Cristo, porque qué pereza, preste atención. Y tuve que advertirlo. ¿Cómo no voy a hablar de mi Salvador y cómo no me voy a deleitar? ¿Cómo alguien me va a decir, no hablemos de Cristo, hablemos de otra cosa? Qué pereza y qué cansado. Hermano, nazca de nuevo. Nazca de nuevo en Cristo, crea en Él, arrepiéntase de su pecado y conviértase. Pablo nos está diciendo que el disfrutar con un hermano de la fe sincera es un deleite. Es un deleite, yo me deleito, yo disfruto estar con los hermanos porque Cristo está allí, porque tengo comunión con Él. No es que disfruto estar con los hermanos, ahora sí, ya puedo hablar tonteras, ya puedo decir... No, no es así, no funciona así. Yo disfruto la fe sincera con mis hermanos porque Cristo habita en ellos. Y si yo me relaciono con los hermanos, me estoy relacionando con Cristo. Yo no puedo concebir esto y Pablo está diciendo, yo tengo, Timoteo, un deseo de verte. Me recuerdo tus lágrimas, oro por ti porque tienes una fe sincera que no es fingida, no estás actuando, no estás engañando, no estás mintiendo, estás siendo honesto, genuino. No hay caretas, no hay dobles personalidades. No soy una cosa aquí y luego otra cosa aquí, no, soy el mismo porque Cristo está en mí. Entonces, hermano, esto no funciona así. El estar con personas que comparten una fe genuina es un deleite. Y todo esto a su vez, a nivel general en la epístola, nos comunica que nosotros necesitamos de nuestros hermanos. Hermanos, vean, las reuniones informales de hermanos no son un espacio para darnos vacaciones de la fe, ni el estudio de la Biblia, ni el hablar de Cristo, ni hablar del Evangelio. No son vacaciones. Debemos orar por nuestros hermanos como Pablo oraba por Timoteo. Debemos desear estar con nuestros hermanos como Pablo deseaba estar con Timoteo. Debemos tener una fe genuina y estar conscientes de que lo necesitamos. Ahora, en todo esto mencionado en cuanto a la relación entre hermanos, Pablo da características de la persona de Timoteo. Pablo está diciendo que la fe que tiene Timoteo es real, es sincera. Eso nos está mostrando la identidad de Timoteo, recordando la funcionalidad central del Evangelio. Timoteo es un hombre transformado. Entonces, esto es lo primero que quiero que veamos para pasar al verso 6. Verso 6, vaya conmigo. Viene el imperativo general de esta sección. Por lo cual, ¿por qué por lo cual? ¿Por qué? Por todo lo que viene haciendo mención. Timoteo, yo quiero verte, estoy orando por ti, estoy deseando verte, recuerdo tus lágrimas, tienes una fe sincera, no es una fe fingida. Por esto te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Una fe sincera nos debe impulsar a avivar el fuego del don de Dios. Tenemos el imperativo central de esta sección. Avivar, según el concepto en griego, no es como se ha visto hoy en los movimientos carismáticos y toda esta cosa. Avivar es reavivar, agitar hasta la llama, mantener encendido, intensificar. Intensificar. Creo que me identifico con ese concepto un poco. Intenso,
Traducido en este contexto como coraje, ánimo, valentía. Timoteo no estaba actuando bien, dicen los historiadores. Timoteo, dicen los estudiosos, no estaba actuando de la mejor manera en relación al don que Dios le había otorgado en el ministerio. Es como ese meme que anda por ahí, que yo citando memes, hermano, ¿qué es eso? Puede ser posible. Ese meme que anda por ahí que dice que los jóvenes son la energía de la iglesia, y entonces presentan al joven ahí así, ¿verdad? Creo que estamos en una época donde eso falta, ese dinamismo que dice como título la Nueva Biblia de las Américas. Y creo que Timoteo estaba siendo pasivo, y un hombre en el ministerio no puede ser pasivo. La iglesia no debe ser pasiva. ¿A qué me refiero pasivo? Los que trabajan en asuntos con sus manos, que trabajan construyendo, que trabajan fabricando, que trabajan arreglando. Conversaba con un hermano también que trabaja jalando cargas, que hay personas como que les baila el alma por el cuerpo. Hermano, ven, ayúdeme para... Sí, ya voy. Y dan ganas como de agarrar el 110 y hacerle así. Timoteo estaba siendo pasivo, y estamos en un tiempo donde la juventud es muy pasiva. Y necesitamos intensificar este asunto en términos coloquiales. Métale ganas, póngale, despabilese, conéctese. Hagámosle, mijo, a ver, pongámosle. Entonces, Pablo, de una manera muy linda y muy amorosa, le está diciendo a Timoteo: Timoteo, intensifique, pellízquese, avive, mantenga encendido, no se apague, anímese, cobre fuerzas. Cobre fuerzas, Timoteo. Entonces, Timoteo pudo haber, no digo que así sea, pero pudo haber argumentado como muchos de nosotros: es que estoy desanimado, es que me están atacando, es que me están golpeando. Entonces, Pablo escribe, y Dios en su sabiduría revela. Verso 7. ¿Por qué él tenía que intensificar? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardes, sino de amor, de poder, de dominio propio. Hermanos, Pablo le está diciendo: ok, Timoteo, usted puede estar desanimado, usted puede estar golpeado, usted puede estar afectado, digo yo de manera implícita, puede estar todo eso, pero Dios le dio lo necesario para avivar el fuego del don que le ha dado. Él nos dio las herramientas espirituales para eso, por lo cual nunca será justificable nuestra pasividad, a no ser de que Cristo no esté en nosotros. No importa si estoy desanimado, no importa si estoy apagado, es que no depende de usted, depende de que Dios le dio a usted lo que usted necesitaba para vivir, intensificando su labor en la obra. Lo que usted necesita no lo tiene del contexto que lo está golpeando, lo tiene de Dios mismo y está dentro de su corazón. No hay pretexto para decir: no quiero hacer, no quiero servir, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. ¿Por qué? Porque, pastor, he tenido un momento de desánimo, he tenido un momento de tristeza. Pero entonces viene la palabra de Dios que nos recuerda que todas esas herramientas espirituales Él nos las ha dado. No siendo cobardes, sino apelando a su poder, a su amor y al dominio propio. Poder para realizar las tareas del ministerio según la voluntad de Dios. Él nos capacita con su espíritu. Él nos ha dado todos los recursos espirituales. Y me pongo yo siempre como ejemplo. Yo no tenía, y ustedes saben, la capacidad de hablar en público, ni en una reunión de 3, 4 personas. El poder estar acá haciendo esto es algo completamente sobrenatural. Esto no viene de los hombres, sino que es Dios
que nos ha capacitado para ejercer aquello para lo cual nos llamó dentro del cuerpo. Él da dones por su espíritu para trabajar en servicio en su cuerpo, para hacer que el reino avance. Todos nosotros trabajamos en el engranaje para que el reino avance. Y el poder con el que lo hacemos nos lo ha dado Él. No es nuestro, ni es para nosotros, ni para que nos aplaudamos, ni busquemos gloria para nosotros. Es para que le demos la gloria a Él, para edificar su iglesia, para llevar el evangelio, el amor ágape. Este amor nos va a llevar a vivir sacrificialmente. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que el espíritu que le dio es de poder? Porque Timoteo tenía que pelear con los falsos maestros, pero tenía que pensar en el bienestar de la iglesia antes que en él mismo. Entonces le recuerda el amor que es sacrificial, el amor ágape, busca el bien de los demás antes que el suyo propio. Y en este caso Timoteo tenía que buscar el bien de la iglesia. Tal vez desanimado, tal vez golpeado, pero estaba primero el bienestar de la iglesia. Y él debía hacerlo con el amor ágape que Dios le había derramado, según Romanos 5, en su corazón. Dominio propio. Voy a tocar aquí algunas fibras sensibles de nuestra idiosincrasia. En este contexto, dominio propio se traduce como autodisciplina. La autodisciplina es la capacidad de una persona de comprometerse con sus planes y proyectos, conservando una conducta deseada incluso cuando preferiría hacer otra cosa. Y yo viendo todos los conceptos del poder, del amor, del sacrificio, del servir a la obra, del servir a la iglesia en una congregación que ronda entre los 85, 90 miembros, yo digo, ¿cómo solo tenemos 4 servidores? ¿Cómo? Jóvenes con energía, con fuerza. ¿Cómo es eso tan raro? Estaba viendo un reel que llaman ahora en las redes sociales, ya no son videos, ya ahora es reel. Hermanos, qué montón de video. Timoteo estaba luchando con sus emociones y sentimientos. Era algo evidente. Estaba viendo un video de Mike Tyson. Y Mike Tyson le preguntaban sobre la disciplina. Él dice, un hombre deportista sin disciplina no es nada. No es nada. Entonces ahí le pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué es la disciplina? Y él dice, la disciplina es hacer lo que más odio como si lo amara. Obviamente está hablando en un plano deportivo, obviamente. Pero al punto que quiero llegar es a este. Ese hombre amaba el boxeo. Y sabía que para poder boxear tenía que pasar ciertos aspectos que iban a demandar de él disciplina. Como ustedes bien saben, por mucho tiempo practiqué karate. Y a mí no me gusta la dieta, como bien me conocen, y no me gusta el salir a correr, pero yo lo hacía. No me gusta, pero lo hago, porque era parte de la meta que me había puesto. ¿Qué quiero decir con esto? Y me voy a poner yo como ejemplo en el ministerio. No todas las cosas del ministerio son agradables, ni fáciles de hacer, ni sencillas, ni bonitas, pero hay que hacerlas. Y como me dijo una persona una vez, que usted se mete en lo que no le importa. Trato de ser disciplinado, me esfuerzo en la gracia de Dios para hacer las labores que no son tan agradables. Es agradable llegar y decirle, Gabo, ¿cómo te usó el Señor en el sermón? Me bendijo tanto, qué linda palabra. Eso es sencillo, pero llegar y decirle, Gabo, eso que hiciste está mal. Estás revelando pecado, tienes que corregirlo. Eso no es sencillo. No es sencillo resolver conflictos. 2 hermanos que están como un tigre bengala y un tigre siberiano, que están, ¿verdad?, en una lucha y hay que resolver el conflicto. No es sencillo.
Y no es bonito, no crean que yo digo, ay, qué bonita reunión. No. Digo, Señor, ayúdame. Y es parte de. Un hombre disciplinado no le va a huir a las responsabilidades que no son agradables. ¿Por qué? Porque si un boxeador le huye a las responsabilidades que no le agradan tanto, no llega al lugar a donde tiene que llegar. Y entonces ciertas cosas, no pasa nada. Dejémoslo pasar. No hay que dejarlo pasar, venga para acá. Vamos a arreglar esta vaina. Coloquialmente hablando. Hermanos, el avivar el fuego para Timoteo era equivalente a no avergonzarse. No debía avergonzarse, y es lo que nos muestra el texto, verso 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. El no avergonzarse, según muestra el apóstol Pablo, implicaba sufrir. El no avergonzarse implicaba padecer. El dar testimonio a los cuatro vientos traerá consigo sufrimiento. Hermanos, si usted cumple la palabra de Dios en todas las áreas de su vida, usted de alguna manera va a padecer. De alguna manera. Si usted sirve al Señor con el espíritu de valentía, que es el contraste de la cobardía, de amor, poder y de dominio propio, usted va a padecer. A usted le va a faltar sueño. A usted le va a faltar tiempo de ocio, porque usted está entregando un amor sacrificial por su casa, por sus hermanos, por la iglesia. Usted está sirviendo, usted está entregado. Y todo aquel que tiene su mirada en lo eterno y mantiene viva esa llama y aviva ese fuego, y todos los días recuerda el evangelio, esa persona va a padecer en áreas de su vida. Mientras están, hermanos, sirviendo al Señor en diferentes áreas, otros están viendo Netflix en sus pantallas, acostados en sus camas. Mientras otros están haciendo que el reino avance. ¿Por qué? Porque son pasivos, porque no avivan esa llama, porque están sin dinamismo, porque no intensifican. ¿Por qué? Porque están entregados a sus deleites, a lo que les gusta hacer. Debemos intensificar en nuestra congregación local el don que Dios nos ha dado para que el reino avance. Debemos ser intensos, debemos tener autodisciplina, debemos tener coraje, sin importar la oposición que podamos tener en el camino. Hermanos, debemos ser disciplinados. El cristiano es llamado a ser disciplinado. Hermanos, ustedes saben, vean hermanos, y lo he predicado en otras ocasiones, el cristiano no es vago, no debe ser vago. El cristiano está activo, dispuesto a servir al Señor. El cristiano va a entregar de lo suyo. El cristiano va a sacrificar, el cristiano va a recordar ese amor que pone el interés de los demás primero que el suyo. El cristiano va a vivir de esta forma y va a ser animado por la palabra para eso. Debemos comprender esto. Y el imperativo central es: aviva el fuego, no te avergüences. Porque en el contexto de Pablo y Timoteo, muchos se avergonzaban de Cristo, y lo vamos a ver en la epístola. Se avergüenzan. Pablo dice: en mi defensa me dejaron solo. Fulanito y fulanito y fulanito me dejaron solo, pero el Señor estuvo conmigo, porque Él es fiel. Aquellos que dijeron: yo voy con usted hasta la muerte corrieron. Por tanto, no te avergüences. No debemos avergonzarnos. Debemos sufrir por el evangelio. Verso 9, y vamos concluyendo. Viene el motor de esto, la gasolina que hace que esto camine. Él nos ha salvado
y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. El Evangelio es el que nos debe impulsar a vivir una vida sincera, avivando el fuego del don de Dios. Debemos cada día recordar el Evangelio, hermanos. Hay que recordarlo. Si nosotros tenemos la práctica de recordar el Evangelio todos los días, viviremos intensificando el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pero, hermanos, yo no estoy hablando de ese poder místico que me pone la carne de gallina y que me hace sentir. Y claro, y si podemos sentir, y si podemos todo eso. Claro que sí. Pero cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego, cumple tu ministerio, sigue predicando, sigue estableciendo el orden en Éfeso. Ánimo, Timoteo, métale ganas, coraje, empuje, trabaje duro, hágalo. Ánimo, Timoteo, van a haber opositores, pero tienes que continuar. Y voy a leer estos versos en la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Desde la eternidad, Cristo, Dios tenía un plan en Cristo. Cristo viene, habita con nosotros. Dios, su encarnación, vive una vida perfecta en medio de nosotros. Es asesinado, es sepultado, resucita al tercer día, se presenta a los hombres, asciende al Padre, intercede hoy por nosotros, volverá por nosotros y Él consumará su reino eternamente y para siempre. Si nosotros entendemos eso es suficiente para que avivemos la llama del fuego del don de Dios en nosotros. Eso debe encendernos a nosotros a vivir para Él, a trabajar con poder, a sacrificar, a darle duro para que el reino avance. Pero somos demasiado pasivos. Pero el problema no es que somos pasivos porque somos pasivos en sí mismos, sino porque amamos demasiado nuestra vida. Amamos demasiado nuestra comodidad. Nos amamos demasiado. Y recuerdo a aquel compañero respecto al amor a sí mismo que me dice, no, David, es que yo desde niño tengo problemas con mi autoestima porque todo el mundo me ofendía, todo el mundo me insultaba, todo el mundo. Y yo le dije, no, usted no tenía problemas con su autoestima. Usted se estimaba demasiado. Y se estimaba tanto que como los demás no lo veían a usted como usted se quería ver, entonces usted sufría. Y se quedó, no me dijo nada y se fue. Luego llegó y me dijo, puede que usted tenga razón. Nos amamos muchísimo, demasiado nos amamos. Nos amamos en nuestras casas cómodos, en nuestra cama cómodos, con nuestras familias cómodos, en un paseo, en un restaurante. Amamos eso. Pastor, pero no, usted está diciendo cosas que es que no puedo salir con mi familia. No, claro que usted puede salir con su familia. Y cuando estoy con los hermanos no puedo hablar de mi trabajo, de mis cosas. No, claro que puede hacerlo. Pero si Cristo está en usted y el Evangelio está en su conciencia y usted aviva la llama del fuego del don de Dios, a usted se le va a notar. Él nos libró de la muerte eterna, mis hermanos.
Nos mostró el camino a la vida eterna en su Hijo, en la revelación de Él en el Evangelio. Y debemos de ver en toda esta sección la funcionalidad central del Evangelio. Hay un imperativo, hay una transformación en la identidad de Timoteo y hay un Evangelio. Dios hace una obra, Él transforma nuestra identidad y entonces nosotros hacemos. Aquí están los tres elementos. Él nos salvó, Él nos rescató. Y cuando todos recordemos eso, recuerden también algo, usted no lo merece. No es por mérito nuestro. Vean, hermanos, la fe, el haber concedido, el creer fue dado por Él. No hay forma de que podamos tener una relación profunda con los hermanos, así como Pablo y Timoteo, si el Evangelio no nos ha transformado. Si usted dice el Evangelio a mí me transformó, usted tiene relación profunda con sus hermanos, afectiva. No hay forma de avivar el fuego con fervor si el Evangelio no nos ha transformado. No hay forma, mis hermanos, no hay forma. Es como pararse debajo de un árbol de manzanas y esperar que caigan naranjas. No se puede. El Evangelio tiene que haber transformado nuestro corazón. Debemos reconocer nuestro pecado, correr en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Y entonces podremos vivir de esta forma. Si alguno de ustedes dice confiadamente, yo he sido transformado, recuerde que no es por su mérito. Y recuerde, como el canto que entonamos ahora, nada bueno en mí yo encuentro. Nada bueno en mí yo encuentro. Y si usted encuentra algo bueno en usted, es Cristo. Al ser así, solo por su gracia y amor nos podremos sostener. Y si nos sostenemos en Él, ¿cómo no avivamos el fuego? Esta carta, hermanos, a manera de introducción, debe retarnos. Debe animarnos a vivir el Evangelio como hermanos, a mantener la llama del Espíritu encendida en nosotros, ejerciendo aquello para el avance del reino que el Señor nos ha llamado a hacer. En el caso de Timoteo era establecer el orden en la iglesia, llevar el ministerio a cabo. Esta carta debe animarnos a permanecer fieles, sin importar las circunstancias. Pastor, pero si hay etapas difíciles, sí hay etapas difíciles. Pero en medio de su etapa difícil, Dios es fiel. Y Pablo le demanda a Timoteo una fidelidad que no nace en él mismo, sino en el Evangelio que lo ha transformado. Por eso primero habla de su identidad y dice, Timoteo, yo sé que tienes una fe sincera. Y yo deseo verte, estoy orando por ti, deseo verte, recuerdo tus lágrimas. Tienes una fe sincera, Timoteo, por esto yo te recuerdo que tienes que avivar esa llama. Hermanos, si la fe es sincera, la palabra hoy nos recuerda que debemos avivar ese fuego. Que debemos intensificar nuestro servicio al avance del reino. Que debemos vivir para su gloria en todas las áreas de nuestra vida. Esto que Pablo le comunica a Timoteo nos debe llevar a vivir así, pero aquello que nos impulsa a vivir de esta forma es el Evangelio. Es que Él nos salvó. Hermanos, pero uno de los motivos por los que cuesta más aferrarnos al Evangelio es porque amamos las cosas de esta tierra. Vean, Pablo le está escribiendo a Timoteo su última carta. Y en ningún momento usted escucha a Pablo lamentarse por las cosas de este mundo. Pablo nos refleja a nosotros en esta carta cómo su mirada estaba completamente en lo eterno. Y anima a Timoteo en la carta a ser como el labrador, a ser como un atleta. Y ahí veremos otras características. Y le dice Timoteo, yo he peleado la batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe.
Pablo se pone como un modelo. Pero en ningún momento Pablo dice, yo lamento ya no poder ver esto que siempre veía aquí en la tierra y poder levantarme una mañana y cumplir con mi labor. No, Pablo sabía que su ciudadanía estaba en los cielos. Como me dijo un amigo, sí, Pablo la tenía clara. Si nosotros tenemos claro eso, el evangelio que nos recuerda que tenemos promesas eternas será suficiente para hacer lo que tenemos que hacer. Eso es suficiente, hermanos. Cristo murió por nosotros y nos dio preciosas y grandísimas promesas eternas. Hermanos, Él no está prometiendo un reino terrenal. Él no está prometiendo cosas de este mundo. Hermanos, Dios es fiel. Hace poco vi un video que me compartió un hermano de acá, donde asesinan a varios cristianos. Crudo el video, súper explícito. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo? Toda una historia, toda una familia, todo un ministerio, todo se acabó en fracción de segundo. Se acabó. Hace poco, son videos frescos. Se acabó. ¿Por qué? ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es su casa, su carro, su trabajo, su salud? ¿Qué es? Se puede acabar en un segundo. Y Pablo sabía eso. Pablo sabía que la ciudadanía era eterna. La pregunta es, ¿nosotros tenemos eso claro? Nosotros tenemos claro que no pertenecemos a esta tierra. ¿Estamos claros? ¿Estamos listos para ser perseguidos? Pablo anima a Timoteo estando junto a la muerte. Creo que todos nosotros seremos seducidos estando junto a la muerte, a buscar consuelo, a decir ayúdeme pero Pablo anima a Timoteo. Pero en medio de eso, aunque Pablo no muestra amor por las cosas de este mundo ni este carácter, él le dice a Timoteo, todos me dejaron solo, pero quiero que vengas, quiero que me visites. Y trae al hermano, trae la capa, trae los pergaminos. Ven, visítame, deseo verte. Nuestros hermanos son importantes. 3 puntos. Las relaciones afectivas entre la iglesia, el avivar el fuego y el recordar el evangelio. Eso debe caracterizarnos a todos nosotros. Amén. ¿Qué le parece si